¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el Preguntas y Respuestas de Programación número 15. Si tú quieres participar en el Preguntas y Respuestas de Programación, puedes hacer un comentario con la palabra pregunta, y tu pregunta sobre programación. Y yo la estaré contestando en el siguiente video. Obviamente solamente van a participar las preguntas de este video para el subsecuente de este. Bien. Tienes que poner pregunta porque para mí es más fácil identificar así la pregunta. Bien. Vamos a comenzar. Alfredo ABMB pregunta: ¿cómo puedo identificar o saber qué patrón de diseño se está ocupando o usaron con un código fuente X? ¿Cómo saber qué patrón de diseño se está utilizando? Primero, cuando tú ya sabes utilizar un patrón de diseño en específico, por ejemplo Factory, por ejemplo Singleton o por ejemplo Mediador, etcétera, tú ya sabes identificar sus partes. Estas partes regularmente cuando un programador tiene buenas prácticas, en el caso de Mediador, por ejemplo, va a haber una clase que se llama Mediator, va a haber una clase que se llame así, o por ejemplo, dependiendo del patrón de diseño va a haber la clase, un nombre te va a decir en sí si es un patrón de diseño en específico. Por ejemplo, si es Factory, podrías encontrarte una clase que diga Abstract Factory. Entonces un programador que ha utilizado un patrón de diseño y tiene buenas prácticas en un código que no es tuyo, debería tener ciertos nombres de las clases que te den una idea de un patrón de diseño. Tú solamente puedes identificarlo cuando tú ya los has usado o utilizado. ¿Cuántos patrones de diseño hay? Hay muchísimos. Entonces a veces es muy difícil que identifiques patrones de diseño no tan conocidos. Yo te sugeriría que aprendas los patrones de diseño conocidos, que regularmente son los que el 80% se van a utilizar. Es decir, los patrones de diseño más conocidos son unos 30-40. Y eso regularmente el 80% de sistemas que utilizan patrón de diseño van a ser hechos con esos. Obviamente hay muchísimos más, muchísimos. Entonces, regularmente yo aquí te sugeriría pues ir conociendo, programando, porque es la única forma que puedes identificarlos. Si tú digas, es que dice Abstract Factory, entonces un tipo de patrón de diseño creacional para hacer el patrón de diseño Factory, ¿no? Entonces, aquí yo te sugiero a aprender. Yo tengo ahí una lista de reproducción de patrones de diseño, donde tengo ejemplos hechos en C#, te podría servir para arrancar, porque hay muchísimos más. Yo tengo como creo que son 10 patrones de diseño ahí, 10 más o menos. Voy a continuar, obviamente, pero poco a poco. Espero te haya respondido. Y la única forma de identificarlo es la experiencia. Voy a poner corazón. Pregunta: ¿has usado microservicios con .NET Core, con Angular? Si respondes sí, puedes explicar sobre microservicios y mejor si puedes hacer algunos cursos relacionados con esos. Saludos. Microservicios, ¿qué son los microservicios? Microservicios es, el nombre te lo dice, ¿no? Algo que es pequeño y es un servicio. Qué estupidez, respuesta. No. Un microservicio viene siendo algo modular, algo que tú le das una tarea en específico. Por ejemplo, imagínate un sistema en el cual vas a subir ficheros, archivos. Pero en otro sistema también vas a hacer eso. Entonces haces un microservicio que se encargue solamente de subir archivos y de otorgarte las URLs de los archivos. Entonces haces un microservicio de eso. Imagínate que tienes 3 sistemas, pero estos 3 sistemas van a hacer facturación. Entonces haces un microservicio de facturación y esos 3 sistemas se conectan a ese microservicio. Entonces vas haciendo partes en específico de tu arquitectura que se va a conformar por puro microservicio. Ventajas: que no repites módulos. Es decir, imagínate que trabajaras en una empresa gigante que vende, no sé, refresco, cerveza, etcétera. Una empresa que se dedica a hacer cerveza, que tiene su departamento de contabilidad, su departamento de nómina, su departamento, etcétera. Tanto nómina como contabilidad van a hacer factura aquí en México, porque la nómina también se timbra. Entonces imagínate que esos dos sistemas que se están haciendo, un módulo se comparte, entonces harías un microservicio. Esto se está viendo las ventajas bastante en las empresas que son enormes, que tienen sus departamentos de sistemas y están viendo que pues mejor hacen sus microservicios. Desventajas: los despliegues y las pruebas son complejos. Imagínate, tienes 300 microservicios y tienes que publicarlos. Entonces tienes que tener obviamente tus herramientas para automatizar esto. No vas a andar uno por uno tú como humano. Entonces ventajas pues tienen algunas. No todo es bueno hacerlo con microservicios, no todo es bueno no hacerlo con microservicios. Tienes que saber cuándo. Cuando tu sistema va a ser muy escalable, es bueno hacerlo microservicios.
Obviamente también puedes hacer una arquitectura híbrida. Hacer algunas partes que sean microservicios, otras no. Tú eres libre. Yo he usado microservicios con .NET Core, claro. Con Angular, pues regularmente Angular nomás te vas a conectar con el front. Pero regularmente esto ya se va mucho a lo que es el backend. Yo sí he utilizado bastante microservicios. Y obviamente también hay sistemas que yo no utilicé microservicios que hubiera querido haber utilizado microservicios. Pero no siempre es bueno utilizarlos. Tú tienes que saber cuándo. Obviamente si va a ser algo muy escalable, también tienes que ver cuántos microservicios vas a tener, 20, 30, cómo va a ser los despliegues, qué herramientas vas a utilizar. Pero te ha contestado Dani Ramos. Que si voy a hacer cursos, sí estaría bien hacer algo. Eso sí. Snoof JM. Creo que sí. Pregunta, ¿cómo se puede más formatos los PDF? Creo que hay más redacción. No importa. Con WKHTML tu PDF, como conteo de páginas, autoajustar el contenido cuando son muchas páginas, repetir un hit en todas las hojas y así. Bien. Aquí leí mal. Es head. Head. Repetir el encabezado. Bien. Repetir los head y todo eso. Sí hay opciones. Yo las desconozco. Vaya respuesta. No, lo que pasa es que yo no me he metido a eso, pero sé que sí existen. Fíjate, WKHTML tu PDF es una librería hecha con C++. Esta librería vas a encontrar mucha documentación, pero como si la ejecutaras por línea de comandos. Pero esas documentación, métete a la página oficial WKHTML tu PDF, vienen todas las opciones. Pero de todas formas, tú en .NET vas a encontrar esas opciones como métodos. Yo te digo, no las he utilizado porque no he necesitado, pero sí sé que existe, por ejemplo, el repetir un head, numerar las páginas, sé que también existe. Yo te lo debo porque yo no lo he utilizado, pero sí lo he visto en la documentación. Es más, déjate agrego directamente la documentación como comentario. Y bueno, pues el problema es que la documentación pues está como del año de los 90. Pero aquí no es acá. Por ahí te va. La documentación pues está hecha como C++. Entonces el problema es que te puede dar una idea de cómo. Yo no podría hacer algo sobre esto. De hecho podría hacer algo sobre cómo poner lo que me pides. Pero el problema es que no sé cuánta gente le serviría. WKHTML tu PDF, la gente que no conozca qué es esto, es una librería hecha en C++, la cual te genera a partir de un HTML un PDF. Es muy útil porque tienes toda la flexibilidad de utilizar el HTML para hacer tus reportes. Entonces muy sencillo, puedes hacer tus reportes sin Crystal Report, sin editores hay pedorros. Lo haces con HTML y tan. Si quieres hacerlos dinámicos, instalas, en caso de C#.net, instalas un... se llama Razor Engine en desktop, en escritorio, y te funcionaría bastante bien. O sea, hay como leer HTML dinámicos desde aplicaciones de escritorio. En C# se instala un motor de Razor en escritorio y funciona también. Haces los HTMLs al vuelo dinámicos y entonces ya tienes más flexibilidad, ¿no? Yo ya tengo ahí un curso de facturación electrónica para crear los PDFs y ahí utilizo eso. Bien, ahora, ¿cómo se utiliza en C#? Ya hay un wrapper, tú lo buscas en NuGet, lo buscas así, tal cual. WKHTML tu PDF y te va a descargar. Bueno, yo en el curso lo hago a capela, lo hago sin eso. Pero también ya hay wrappers. Y hay uno famoso en MVC.net llamado Rotativa. Bien, espero te responda. Y lo siento porque yo no he utilizado eso, no he puesto páginas, no he necesitado eso. Pero sé que existe. Esta cosa, déjenle digo que espero una hora. Bien. Otra... es que pensé que estaba leyendo otra vez. Snuff. Misma persona. Snuff. Snuff JM. ¿Cuál es la manera correcta de llenar un data grid view asincrónicamente? Saludos. Bien. A partir de .NET 4, los métodos asíncronos te van a funcionar en aplicaciones de escritorio. Te digo por qué escritorio, porque Data Grid View es un componente para tablas de Windows Forms. Bien, si utilizas una versión más vieja no tiene métodos asíncronos. Ahora, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se puede llenar? Pero lo vas a llenar a partir de ¿qué? De una base de datos, de un archivo, lo vas a llenar a partir de ¿cuál es tu fuente de datos? De un servicio.
Entonces aquí el punto es, si vas a llenarlo a partir de un servicio, los métodos para hacer solicitudes HTTP tienen método asíncrono. Ahora, si lo vas a llenar con Entity Framework tiene método asíncrono. Simplemente le das to list async y ya tiene el método. Ahora, para cómo lo puedes hacer, yo tengo un video en el cual hago métodos asíncronos. Te puedes dar una idea, te lo voy a comentar y el que quiera verlo puede ir a su comentario y verlo. Voy a comentártelo. Y bueno, pues espero te sirva este video. Solamente te estoy dando links, ¿no? Pero es más útil. Ahí está. Ese video yo lo hice. Y hacemos ahí métodos asíncronos con Windows Forms. Y la manera correcta, pues ahí la vas a poder ver. Ahora como código, no como teoría. Bien. Juan Carlos... Me va a dar corazón yo solo. Juan Carlos González Mendoza pregunta: ¿cuál es la parte más difícil de trabajar como programador en instituciones de gobierno? La parte más difícil de trabajar como en el gobierno... A mí me tocó trabajar en el gobierno en lo que son las elecciones, políticos. Elecciones. Entonces el problema aquí, ¿qué radica? ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es que las elecciones tienes fechas establecidas las cuales no se pueden cambiar. Porque la política ya está, ¿no? El tal día va a ser las elecciones y no hay de vamos a cambiarla para otro día, no. Así no funciona esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los políticos, en esta área, los políticos son los hijos de la... Y los políticos te dicen, el último día está el día para registrarse y van el último día. Y último día me refiero al último día, última hora. Van a las 11 de la noche. Entonces, el problema de esto es que tú no tienes un horario tan fijo, sino que te tienes que quedar a veces a 1 de la mañana, 2 de la mañana. Estoy hablando de la institución que yo estaba. No voy a decir el nombre, pero ya se imaginarán cuál es. Bien. Ahora, lo difícil ya fuera de esto, pues es que ahí no hay una metodología para crear software. Simplemente te dicen, necesitamos esto, ya ahorita lo necesitamos. Y tienes una persona de otro departamento ahí, chingue, que no tiene ni puta idea de sistemas, ni cómo se hacen los sistemas, y ni tú tampoco tienes puta idea porque no tienes una metodología. Entonces ahí estás haciendo el software a capela, lo estás haciendo a veces, está moviéndolo en producción directamente, porque en el gobierno tienen un desmadre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a fallar. O sea, y tan decir, oye, ¿por qué falló? Pues obviamente falla porque no hay una metodología de desarrollo. Tú solamente estás programando lo que te piden. Entonces, eso yo creo que es lo más difícil. Hacer las cosas al vuelo. Y Juan Carlos, espero te haya respondido. Vamos a poner corazoncitos felices. Bien. Aplica patrón MVVM con Xamarin. Sí, voy a meter algo de Xamarin ya. Ya, es una promesa, ya. Antes de que acabe el año, voy a meter algo de Xamarin. Pregunta: ¿cómo configurar correos sin ASP.NET Identity? Bien. Identity ya trae configuración, toda la configuración básica, ¿no? De autentificarte, recuperar contraseña, etc. Ahora, si no quieres utilizar esto, pues confirmar correo, supongo que es cuando te registras, te llega un correo y le das a un botón de confirmar correo y en el sistema ya se confirma que tú ya te has tu mail es válido, tu correo existe. Bien. ¿Cómo es? Pues piensa como programador. Piensa que cuál es un primer paso, registrar, ¡pum! Formulario. Una vez en ese formulario vas a mandar el correo en el mismo registro. Un correo electrónico utilizando en C#.net, mandar correo. Yo ya tengo bastantes videos sobre eso. Ese correo puedes mandarlo con formato HTML, etc. Y vas a crear un token. Bueno, puedes crear un token para que no mandes el ID de la persona. Un token. Un token lo vas a crear en el mismo registro. Un token hash, cualquier cosa. Y ese token aleatorio, caracteres aleatorios, lo vas a guardar en tu base de datos en el mismo registro de la persona que se acaba de registrar. Entonces la persona, cuando le dé clic al botón en el correo que ha recibido, ese botón va a invocar un link de tu sistema, el cual va a recibir ese token. Ese token lo vas a ir a buscar a tu base de datos. Y en tu base de datos vas a decir, ok, el mail de esta persona que no está todavía confirmado con este token, lo cambiamos una banderita de no confirmado a confirmado. Y es todo lo que tienes que hacer. Solamente tienes que ideártela. Que aprender si no sabes nada, si eres nuevo, hacer inserciones en base de datos, cómo puedes crear un token. Hay muchísimas librerías para crear tokens. Y lo otro que tienes es cómo mandar un correo electrónico. Solamente esas 3 cosas.
Y con eso basta. Y esas 3 cosas, menos lo del token, puedes verlo en mi canal. Todo eso está ahí. Pero te haya servido, igual si no, pues coméntame. Y hacemos más a fondo este tema. Ya tengo yo un video de cómo recuperar contraseña. Igual te puedes dar una idea, déjate lo comento. Te lo voy a comentar y créeme que te va a servir. Te va a dar una idea. Casi todo, la mayoría de ahí, hago todo lo que te dije que tienes que aprender, ahí lo hago. Son los videos, cómo recuperar contraseña, manda un correo, hace un token, es algo parecido. Francisco Ríos pregunta, ¿cuándo vas a hacer con el curso de Ionic? Esta semana ya. La semana pasada estuve un poco ocupado, por eso no subí tanto video. Pero esta ya se ha visto, ¿no? Ya se ha visto el flujo. Esta semana ya voy a subir el tercer video, que es el cuarto. Corazón. Francisco Ríos otra vez. ¿Por qué no hace video de Machine Learning? Porque ya hay un chingo de videos. No se crean. Voy a hacer una encuesta de temas a tratar. Y si gana Machine Learning, hago videos de Machine Learning. Pregunta, Ángel Morales, desarrollar una aplicación con interfaz de usuario para desktop, web y móvil Android iOS. Pues todo. No, te faltó ahí pinche embebido, no sé, no te creas. Compartir las capas datos y negocio, ¿cómo lo sería? ¿O qué tan recomendable es? ¿Qué tan recomendable? ¿Sin Entity Framework o con qué? Pues no sé, ¿con qué? Aquí primero, si tu capa de datos y tu capa de negocio quieres compartirla, haz un web service. Tan, se acaba. Todo esto, pues nomás te vas a comunicar con el web service. Y ya, es lo que tienes que hacer. Si utilizas Entity Framework o no, aquí yo te voy a hacer la pregunta. ¿Voy a necesitar mucho performance de la base de datos? Si no, pues utiliza Entity Framework. Si vas a utilizar mucho performance, me refiero a... Se van a meter 1000 usuarios al día y van a hacer 100 solicitudes por minuto, en el peor de los casos, por ejemplo, ahí no utilizaría Entity Framework, utilizaría Adobe.net, por ejemplo. Entonces aquí tú te tienes que preguntar cuánto va a ser la carga de tu sistema ya cuando esté funcionando a su punch, a su máximo. Un web service, ahí manejas el backend, la capa de datos. Ya nomás te conectas con autentificación, con un JSON Web Token o algo así. Y ya. Así comparten todos. Carlos Daniel Sansores Balam, Chilam Balam, Jaguar, no, es sacerdote, no recuerdo. En maya. ¿Cómo corre una aplicación escrita en .NET Core en Linux? Bien. Las aplicaciones .NET Core que funcionan con Linux son las aplicaciones web. Entonces, correrla, pues tienes que levantar un server. Yo te puedo explicar aquí muchas cosas, pero yo creo que te lo va a explicar mejor mi amigo Rodolfo Borja, que ya hizo un video sobre eso. Te lo voy a comentar. Para los que no conozcan a Rodolfo Borja, él tiene un canal que sus videos también son gratis. Y habla sobre servidores, habla sobre implementar, sobre muchísimas cosas muy interesantes, pero se enfoca mucho a las administraciones de servidores. Entonces él tiene un video de cómo publicar, cómo levantarte un server en Linux para .NET Core. Entonces yo creo que te va a servir bastante este canal. Igual, el que quiera unirse, así búsquenlo, Rodolfo Borja, y va a salir el canal. Tiene una R parecida a mi H. Entonces ahí se meten y tiene muchos videos interesantes. Está comenzando, pero sí tiene ya algunos videos sobre todo lo que tiene que ver con despliegues, implementación de servidores, etc. Entonces no hay mejor forma que veas el video. Parece que estoy propagando videos, pero es que a veces hay respuestas que se pueden responder más fácil así. Porque ya está hecho el video, entonces no es como que, déjate explico todo de cero, no. Ya está, lo ves y poquitos minutos, no duran tanto tampoco. Espero te sirva. Francisco Ríos pregunta, ¿cuál es diferencia entre ASP.NET y ASP.NET Core? Buena pregunta. ¿Cuál es? Yo tampoco sé. No te creas, dice. ASP.NET Framework, la palabra clave, es el .NET del 2003. Obviamente ha ido evolucionando, versión 4.7, etc. .NET tiene muchísimas librerías terceras, porque ya tiene muchísimos años existiendo. Hablo de .NET Framework. Unos años atrás nace .NET Core, con la idea de que sea open source. Microsoft dice, no, a nosotros nos gusta el open source, no es lo que ustedes creen, y vamos a hacer .NET Core que sea open source. Bien, va a trabajar en Linux, en Mac y en Windows. Pero aquí tienen que tener cuidado.
porque lo que va a trabajar en eso son en las integraciones web. Ya hay .NET Core para Windows Forms y para Windows Presentation Foundation, pero solo funciona con Windows. ¿Por qué? Porque estas tecnologías trabajan con los elementos nativos del sistema operativo Windows. Entonces esos elementos no existen. Por ejemplo, tú cuando ves una aplicación Windows Forms, ves el formulario y esos botones son librerías de Windows. Ese botoncito, el evento, todo eso, son librerías que tiene Windows, que no tiene Linux. Algo quisieron ser con Mono, que simulaba todas estas librerías, pero obviamente no es igual. Ahora, .NET, diferencias de .NET Framework a .NET Core. Aquí hablando de ASP, que esos están tanto en todas las plataformas. Bien, aquí la principal diferencia es, al principio el Entity Framework tiene un wizard muy bonito en .NET Framework. En .NET Core naturalmente no lo tiene. Primera diferencia. Segunda diferencia, tú tienes un webconfig en .NET Framework y ese webconfig no existe en .NET Core, sino que tienes un archivo JSON. Un archivo donde tienes configuración JSON enfocándose a los sistemas, a las tecnologías como Angular, como Laravel, como Open Source, las cuales utilizas puros JSONs. Bien. No es difícil configurarlo uno y otro. Bien. La programación, ¿qué diferencias hay? Créeme que ahí hay pocas diferencias. De hecho, casi ninguna vas a encontrar. Obviamente, si estás utilizando C# 8, tanto en .NET Framework como .NET Core, no vas a encontrar diferencia. Quizá una mínima. Ahora, yo te voy a decir dónde te vas a encontrar con broncas. Tú utilizaste una librería de terceros en .NET Framework y la quieres buscar en .NET Core y quizá no va a existir. Esas son las broncas que puedes encontrar. Obviamente las personas están trabajando que sus librerías también estén en .NET Core, pero tiene que llevar su tiempo. Entonces las diferencias en sí, la curva de aprendizaje, si sabes uno o el otro, es muy pequeña. Tienes que saber, en .NET Core vas a utilizar más comandos, .NET Framework no necesariamente. Y esas son las diferencias que yo veo. ¿Cuándo utilizar qué? Pues es un punto de vista. Por ejemplo, si tienes una librería tercera que no existe en .NET Core y vas a trabajar con Windows Server, pues ¿para qué te enrollas? Utiliza .NET Framework. Si vas a utilizar un servidor en Linux, pues .NET Core. Y esa librería, si es algo, por ejemplo, creo que no existe .NET Core, la librería de Magic. No sé, creo que no. Pero esa librería es una librería que manipula imágenes enormes. Muy buena librería. La mayoría de librerías de ese tipo te las cobran cerca de $1,000 o quizá más. Entonces aquí son puntos a ver, ¿no? Hay que ver, analizar qué es lo que se va a necesitar, si existen una u otra. Si no existe en la otra, pues ver si se puede trabajar con Windows Server o con Azure, etcétera, ¿no? Bien, aquí ya es cuestión de enfoque. Espero te haya servido la respuesta. Y creo que hemos llegado al final. Solamente voy a leer este comentario. ¿Qué tal, amigo? Gracias por tomar tu tiempo para ayudar a los demás. Oye, ¿podrías poner algo de Xamarin? Ahí vamos a un Xamarin antes de que termine este año. Nos quedan cerca de 20 días. En estos 20 días vamos a poner algo de Xamarin. Xamarin. Blazor también. Y continuar con Ionic. Bien. Si tú quieres participar, ya sabes, comentar, pregunta, 2 puntos. Tu pregunta. Esto es gratis, no se cobra, se responde. O se trata de responder. Esto sigue funcionando si ustedes preguntan. Si no preguntan, pues se va a morir. Y gracias por todos los que preguntan, que hacen que esta sección siga viva. Una sección que ya ha estado todos los lunes o martes activa. Mi nombre es Héctor de León. Si les ha gustado el video, pues denle me gusta, compártanlo. Quizá a un amigo tuyo le sirvan mis respuestas. Si no, pues a lo mejor nomás está riendo las pendejadas que yo digo. Gracias por ver el video. Adiós.